Se habla de una guerrilla que ha sido vocera de un viejo país rural, donde los diferentes procesos que han llevado dentro de la lucha han generado diferentes visiones a lo largo de su historia. Se habla o se puede hablar de una modernización, de una barbarie, como signos convergentes de esa guerra, en la cual estamos sumergidos actualmente. El punto clave es la relación con la población civil, siendo desde muchos años atrás clave de su éxito. Podemos arrancar la época, digamos, de su surgimiento o fundación, que es para 1964, y esa fundación se basa sobre la actividad de la guerrilla comunista de resistencia, la cual se desarrolla y pelea dentro de la violencia bipartidista de los 60-70s, asumiendo que con la creación de esta organización se produce un importante cambio militar para convertirse en un momento dado de la historia en una guerrilla que el profesor Aguilera alguna vez llamó trashumante, o sea, más allá de esos procesos humanizados, con una marcada y literal estrategia de guerra de guerrillas, asumiendo un papel de insatisfacción social, un proceso expansionista agrícola y una fragmentación que había generado socialmente aquellos hacendados que asumían un poder territorial poblacional. Después de eso viene un periodo de inserción en zonas cocaleras, la promulgación del Estatuto de Seguridad de Turbay, cuando se establece esa crisis estatal y obviamente se aumenta el auge y el malestar popular. Se evidencia las limitaciones de las libertades políticas y represión militar en todos sus aspectos. También hubo escalamiento de esas fuerzas paramilitares, el aniquilamiento de la Unión Patriótica, la inserción de las FARC en zonas de colonización, en especial aquellas donde existían cultivos ilícitos, sumada a la perspectiva de formar una gran retaguardia nacional, y finalmente se explica o se ve el desacuerdo constante y las manifestaciones de repudio hacia las FARC. O sea, lo que intentamos explicar aquí es una bifurcación que sufren las FARC a lo largo del periodo 80-90, en los cuales su ideología se transforma y se vuelve de alguna forma una enemiga frente a la relación con la sociedad. Bueno, un tercer periodo es la consolidación militar, los diálogos del Caguán y su declive político, que se vive en los 90 y 2000 hasta más o menos finalización del proceso de paz con Andrés Pastrana. En este periodo se ve esa expansión territorial de las FARC, como también su progresivo debilitamiento, en especial por el Plan Patriota, aplicado durante el gobierno de Uribe. Este periodo da la base para crecimiento de las FARC en un plan estratégico, que se basa como principal medida en lo relacionado a los recursos y los diseños organizativos y militares. Después viene el decaimiento, descalabro militar y económico de las FARC, que se da por la intensificación por parte de las fuerzas militares frente a la confrontación, generando la muerte de varios de sus jefes principales. La pérdida natural por culpa de ese plan, o por, digámoslo así, esa manifestación constante de las fuerzas militares en sus territorios y corredores estratégicos, y la gran deserción de sus militantes, situación que se ve muy marcada por ese Plan Patriota. Hay que destacar dentro de este aspecto lo imaginario en el ámbito político de las FARC, su organización dentro de esos medios clandestinos por, obviamente, el constante ataque que vivían a raíz de las fuerzas militares y de las fuerzas paramilitares. Y el cuarto periodo que vive las FARC es el de guerra de resistencia, finalmente con la búsqueda de la solución negociada que se está viviendo ahora en el proceso de paz o acuerdo de paz que está por culminar en La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos. Eso se empieza con el Plan Renacer, en el cual Alfonso Cano inauguraba su llegada a la comandancia de las FARC. Se reconoce el impacto que generó dentro de las filas el Plan Patriota y definen cómo recuperar ese terreno perdido dentro de lo militar y lo político. Una nueva estrategia para soportar esa ofensiva estatal y que las FARC finalmente se adapten al nuevo concepto de guerra y a las nuevas condiciones de guerra de guerrillas para el siglo XXI. Asimismo, pues obviamente el Estado, para presionar de alguna forma ese proceso de paz, asume el plan denominado Espada de Honor, llevado de la mano con el proceso que estamos viviendo actualmente en La Habana. La consolidación de por parte de esas alianzas económicas y antiguas bandas paramilitares y el aumento de esos rechazos sociales por parte de la población son los que terminan obligando a las FARC de alguna forma a acceder a lo propuesto por Juan Manuel Santos en el actual proceso de paz, esperando que esos acuerdos que están a punto de firmarse en La Habana nos lleven a un final feliz, por decirlo así, para que Colombia empiece a sentir aromas y a vivir tiempos de paz, pero tenemos que tener en cuenta que esas fuerzas disidentes deben sumergirse dentro de este proceso para que no suceda lo que sucedió en los 90s con el genocidio de la Unión Patriótica. Pidamos por la paz, sumerjámonos en la paz y asumamos la paz desde nuestras casas para que finalmente Colombia llegue a esa tan anhelada paz y podamos ser un país tranquilo.